En los últimos años, Estados Unidos ha enfrentado una crisis devastadora que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas. Hoy vamos a hablar de la crisis de opiáceos, un problema que afecta a millones de personas en distintos niveles, desde quienes sufren de adicción hasta sus familias, pasando por comunidades enteras y llegando a afectar al sistema de salud y justicia. La crisis de opiáceos es un problema complejo, con causas profundas y consecuencias graves que han cambiado la vida de muchos estadounidenses. Para entender el presente de esta crisis, es fundamental conocer su origen. Los opiáceos son un grupo de drogas derivadas de la planta de amapola, que tienen potentes efectos analgésicos. Estos medicamentos se utilizan en medicina desde hace siglos para tratar el dolor. Sin embargo, a pesar de sus propiedades, también son extremadamente adictivos. En este grupo de sustancias encontramos medicamentos recetados de venta legal, como la oxicodona, la hidrocodona, la morfina y el fentanilo, entre otros. Pero no todos los opiáceos son legales. En el lado ilegal está la heroína, uno de los opiáceos que más vidas cobra cada año. La historia de esta crisis moderna se remonta a finales de los años 90, cuando las compañías farmacéuticas comenzaron a promocionar agresivamente los opiáceos como medicamentos seguros para tratar el dolor crónico. Esta promoción aseguraba que los riesgos de adicción eran mínimos, casi inexistentes. En particular, la empresa Purdue Pharma, una de las más importantes en el mercado de medicamentos para el dolor, lanzó en 1996 el Oxycontin, un analgésico potente basado en oxicodona. Este medicamento fue publicitado como un avance médico y como una solución perfecta para quienes sufrían de dolor crónico. Los representantes de Purdue Pharma visitaban clínicas, hacían presentaciones en hospitales y convencían a los médicos de que este medicamento era una opción segura. Pero esta campaña era engañosa. El Oxycontin es un opiáceo extremadamente potente y tan adictivo como la heroína, y aunque inicialmente se presentó como un medicamento seguro, en realidad sus efectos adictivos fueron evidentes casi de inmediato. Purdue Pharma gastó millones de dólares en campañas de marketing, incluso pagando a médicos para que promocionaran el uso de Oxycontin. Como resultado, médicos en todo el país comenzaron a recetar opiáceos a millones de personas, incluso en casos en los que el dolor no era tan grave o se podía tratar con otros métodos. Las consecuencias de estas decisiones pronto se hicieron evidentes. En muchos pacientes, la adicción aparecía rápidamente, a veces en cuestión de semanas. Y el problema se agravó cuando estos pacientes ya no pudieron acceder a las recetas o cuando intentaron dejar de tomar los medicamentos. La dependencia que tenían hacia los opiáceos era tan fuerte que muchos recurrieron a la heroína, más barata y fácil de conseguir en el mercado ilegal. Actualmente, la crisis de opiáceos ha alcanzado niveles alarmantes en Estados Unidos, dejando huellas devastadoras. Para comprender la magnitud de esta crisis, es útil examinar algunos datos. Desde el año 2000, más de 500,000 personas han muerto en Estados Unidos por sobredosis relacionadas con los opiáceos. Esto equivale a la población de una ciudad entera. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, las muertes por sobredosis alcanzaron niveles históricos, casi 93,000 personas perdieron la vida, de las cuales 2/3 fueron por sobredosis de opioides. Estas cifras son solo una parte de la historia. Detrás de cada número, hay una vida, una familia, una historia de lucha. La crisis no solo afecta a los usuarios directos, sino que destruye familias, afecta a los niños que pierden a sus padres, y también representa una carga inmensa para los sistemas de salud y justicia. El impacto de la crisis se siente en todas partes, desde hospitales sobrecargados hasta prisiones y centros de rehabilitación. Un factor que ha empeorado gravemente la situación en los últimos años es el fentanilo, un opioide sintético. El fentanilo fue creado para tratar dolores extremos, especialmente en pacientes terminales o personas que habían desarrollado una alta tolerancia a otros analgésicos. Pero lo que hace al fentanilo especialmente peligroso es su potencia. Es entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina. Esto significa que incluso una pequeña cantidad puede ser letal. En los últimos años, el fentanilo ha inundado el mercado negro y a menudo se mezcla con otras drogas como la heroína, la cocaína o incluso con píldoras falsificadas que parecen medicamentos de venta legal.
Esta práctica hace que el riesgo de sobredosis sea extremadamente alto, ya que muchos consumidores ni siquiera saben que están consumiendo fentanilo. La crisis de opiáceos no es solo una historia de números, también es una historia humana. Detrás de cada estadística, hay una vida, una familia rota, una comunidad afectada. Muchas personas que han desarrollado una adicción a los opiáceos comenzaron con una receta médica legítima, recetada por un médico de confianza para tratar el dolor después de una cirugía, un accidente o una enfermedad crónica. Estas personas empezaron a tomar el medicamento sin saber que podrían acabar atrapados en una adicción devastadora. Es importante escuchar sus historias para entender el impacto real de esta crisis. Escuchemos algunos testimonios. Yo comencé con una receta para aliviar el dolor de una lesión en el trabajo. Era una receta de oxicodona que me ayudaba a sobrellevar el dolor. Al principio, pensé que sería temporal, pero en poco tiempo me vi atrapado en la adicción. Cuando intenté dejarlo, fue imposible, y acabé perdiendo mi empleo y mi familia. No podía imaginar que una simple pastilla pudiera llegar a arruinar tanto mi vida. Perdí a mi hijo a causa de una sobredosis de fentanilo. Era un buen chico, tenía sueños, amigos y toda una vida por delante. Nunca pensé que algo tan común como una receta médica para el dolor de muelas lo llevaría a este destino. Para enfrentar esta crisis, Estados Unidos ha implementado algunas medidas en los últimos años. Las agencias de seguridad, como la DEA, están trabajando intensamente para frenar la distribución ilegal de opiáceos, especialmente del fentanilo. En los últimos años, ha habido decomisos récord de esta droga en todo el país. A nivel estatal, en muchos estados se han creado programas de monitoreo de recetas para que los médicos y farmacéuticos puedan saber si un paciente está recibiendo múltiples prescripciones de opiáceos de diferentes fuentes. Estos programas buscan prevenir el abuso de recetas y reducir la cantidad de opiáceos que llegan al mercado negro. Además, en varios estados, las clínicas de rehabilitación han aumentado sus servicios para ayudar a las personas con adicción. Las organizaciones sin fines de lucro también están trabajando arduamente en campañas de educación y prevención para informar a la población sobre los riesgos de los opiáceos y sus efectos devastadores. Una herramienta crucial en esta lucha es la naloxona, un medicamento que puede revertir una sobredosis si se administra a tiempo. Este medicamento ha salvado miles de vidas y ahora está disponible en farmacias y centros de salud en muchas comunidades. Pero aunque estos esfuerzos son necesarios, muchos expertos y activistas consideran que se necesita hacer mucho más. La crisis de opiáceos no se limita solo a Estados Unidos. Aunque allí ha alcanzado niveles especialmente graves, el uso indebido de opioides es una amenaza creciente a nivel mundial. Veamos algunos ejemplos y factores que han contribuido a la expansión de esta crisis en otras partes del mundo. En Canadá, el problema de los opioides ha seguido una trayectoria similar a la de Estados Unidos. Las tasas de prescripción de analgésicos opioides aumentaron drásticamente en las décadas de 1990 y 2000, y en los últimos años el país también ha experimentado un aumento significativo en las muertes por sobredosis, en gran parte relacionadas con el fentanilo. En 2020, las muertes por sobredosis en Canadá alcanzaron un máximo histórico, impulsadas por la combinación de fentanilo ilícito y la pandemia de COVID-19, que empeoró la situación al aislar a muchas personas con adicción de sus redes de apoyo y tratamiento. En Europa, el impacto de la crisis de opiáceos ha sido menos severo, pero algunos países han visto un aumento preocupante en el consumo de opioides sintéticos y heroína. En el Reino Unido, por ejemplo, las tasas de mortalidad por sobredosis de drogas, incluidas las relacionadas con opioides, han aumentado significativamente. En Alemania y Suecia, también se ha observado un incremento en la demanda de tratamiento para la adicción a los opioides. Un factor diferenciador en Europa es que muchos países cuentan con sistemas de salud pública que regulan más estrictamente la prescripción de opioides, lo que ha frenado el abuso de estos fármacos en comparación con Estados Unidos. Sin embargo, en países del este europeo, la heroína sigue siendo un problema importante, y el mercado de drogas sintéticas, incluidas versiones del fentanilo, ha ido en aumento. Australia y Nueva Zelanda también han experimentado aumentos en las tasas de abuso de opioides recetados, y ambos países están viendo un aumento en el consumo de fentanilo.
En Australia, el gobierno ha implementado medidas de regulación en torno a las prescripciones de opioides en un intento de reducir el número de nuevas adicciones. A pesar de estos esfuerzos, las muertes por sobredosis han seguido en aumento en la última década. En Asia, el abuso de opioides tiene matices diferentes. Afganistán es el mayor productor de opio del mundo, y el consumo de heroína derivada de esta producción es común en países vecinos como Irán y Pakistán. Sin embargo, en los últimos años, también se ha visto un aumento en el consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos, especialmente en China. A nivel regulatorio, China ha adoptado medidas para limitar la fabricación y exportación de precursores de fentanilo debido a la presión internacional, aunque el mercado negro sigue activo. En la India, el abuso de opiáceos también es un problema creciente, con un aumento en el uso de tramadol y otros opioides de prescripción. El país ha implementado programas para reducir la disponibilidad de estos fármacos en el mercado negro, aunque el abuso de opioides sigue siendo un desafío de salud pública. En África, la crisis de opioides es menos común en términos de medicamentos recetados, pero hay un problema significativo con la heroína. La Ruta del Este Africano es una conocida ruta de tráfico de heroína que va desde Afganistán hasta Europa, pasando por Kenia, Tanzania y Mozambique, lo que ha fomentado el consumo en las comunidades a lo largo de estas rutas de tránsito. Además, se han documentado problemas de abuso de tramadol en países como Nigeria y Ghana. Tramadol es un opioide de menor potencia en comparación con el fentanilo o la heroína, pero su abuso ha generado dependencia y problemas de salud en muchas personas. La crisis de opioides es un problema que necesita un enfoque integral, que abarque desde la prevención hasta la rehabilitación y el tratamiento a largo plazo. Como sociedad, todos tenemos un rol que desempeñar para enfrentar la crisis de opiáceos. No podemos pensar que este problema es solo responsabilidad del gobierno o de las instituciones de salud. Cada uno de nosotros puede hacer algo para marcar la diferencia. Hablar abiertamente sobre los riesgos de los opiáceos, apoyar a quienes están en recuperación y romper el estigma que rodea a la adicción son acciones fundamentales. La educación es clave en esta lucha. Informar a los jóvenes sobre los peligros de los opiáceos puede ser una herramienta de prevención poderosa. Desde campañas en redes sociales hasta programas de prevención en las escuelas, cada acción cuenta para crear conciencia y evitar que más personas caigan en la trampa de la adicción. Si podemos educar a las nuevas generaciones, podemos reducir el número de personas que recurren a estas sustancias en el futuro. La crisis de opiáceos es una de las tragedias de salud pública más grandes de nuestro tiempo. Pero, a pesar de lo grave que es la situación, no todo está perdido. Si trabajamos juntos, gobierno, instituciones de salud, comunidades y familias, podemos ayudar a salvar vidas y evitar que más personas sufran los efectos devastadores de esta crisis. No olvides dejar tu like y suscribirte si te gustó el vídeo.